¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Centro de Información y Investigación, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Bueno, pues hoy iniciamos un programón y bueno, pues ahora les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Y hoy tenemos un programón. Déjeme presentar a mi compañero de conducción, al doctor Jaime Kleiman, quien es profesor investigador, maestro en ciencias, ginecobstetra y hace su base aquí en el Hospital Español de México y en el Hospital Ángeles de Te las faltó Lomas. decir que los domingos Vende globos los en la domingos Alameda. y por las tardes hot dogs, ¿no? Buenos días a todos, muchas gracias. Y es un placer tenerlo aquí como compañero de co-conducción. Y bueno, pues tenemos 4 grandes invitados De lujo, de super lujo. Quisiera presentar primero a la doctora, pero me voy a permitir presentar al doctor Eugenio Salgado Ruiz, que es uno de nuestros invitados más longevos aquí en el programa, que es parte del programa. Gracias. Es pediatra neonatólogo que ha recibido grandes distinciones también. Eugenio siempre nos ha apoyado. Él es ya parte de este programa. Eugenio hace también base aquí en el Hospital Español y en el Ángeles de las Lomas. Claro. Y este programa está interesantísimo. COVID, embarazo y pediatría, y PIMS, que quiere decir síndrome inflamatorio multisistémico. Y bueno, voy primero por las damas, si me permiten. La doctora Celia Ocampo Vázquez, quien estudió la carrera en la Universidad de Anáhuac durante 3 años como premio a la excelencia académica. Realizó la especialidad en pediatría en el Hospital Español y posteriormente la subespecialidad en neonatología aquí mismo. Ha dado ponencias en la Universidad de Anáhuac en el grupo de interés en pediatría y actualmente forma parte de la unidad de pediatría en la Ciudad de México. Tenemos al doctor Luis Martín Garrido García, quien es cardiólogo pediatra y hace ecocardiología pediátrica. Es fellow del American College of Cardiology y miembro de la RECAM Latina de la Red Latinoamericana para el Estudio de la Enfermedad de Kawasaki, del Sterling Comité International Kawasaki Disease Register, Skid Kids, Toronto, Canadá, y está en el Hospital Ángeles de las Lomas y en el Centro Médico ABC de Santa Fe. Y también tenemos al doctor José Carlos Salazar Trujillo, quien es médico cirujano por la Universidad de La Salle, especialista en ginecología y obstetricia y biología de la reproducción humana, y está aquí en el Hospital Español, médico adscrito en la reproducción asistida, el ISPAREM, miembro activo del CONAMEGO, AMMR, ESHRE, ASRM, autor y coautor de libros y artículos para revistas de la especialidad. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y bueno, pues hay varias preguntas en el tintero. ¿A partir de qué semanas en el embarazo es seguro administrar vacuna de COVID? Para la doctora Celia. Bueno, yo le paso aquí la batuta al doctor
Carlos, para que nos explique de la vacuna, porque realmente de embarazo ellos son los más expertos. Bueno, para empezar, pues tenemos que saber qué vacunas son las que podemos administrar en el embarazo, ¿no? Aunque en México se aplican prácticamente todas las vacunas, las que realmente tienen estudios y son seguras, prácticamente son tres, que son Pfizer, Moderna y ¿Hasta? AstraZeneca se puede administrar en algunos casos, y Johnson y Johnson, que son las que realmente tienen estudios y han sido corroboradas en algunos países como Inglaterra y en Estados Unidos para administrarlas sin ningún problema. ¿La Sputnik? En México sí se permite administrarla, sin embargo no tenemos suficiente información para poderla administrar de manera segura. Eso es con lo que contamos actualmente. De hecho, se están administrando en forma, o sea, sin ningún protocolo como tal. Exacto. Las vacunas, tanto Sputnik como otras vacunas Cancino incluso, ¿no? Cancino, todas Sí, se están administrando en nuestras pacientes embarazadas. Yo efectivamente lo que le digo a mis pacientes es que si pueden escoger, traten de escoger que les pongan Pfizer, principalmente Moderna en algunos casos sí han llegado a poderlas colocar. Exacto. Y pues en cuanto a semanas, pues lo que se recomienda es que sea a partir de la 12ª semana. Sin embargo, en México la están aplicando a partir de la 9ª semana. Entonces, para más seguridad, siempre es recomendable a todas las pacientes que nos están escuchando preferir administrarla a partir de las 12 semanas. Claro. Y lo que pasa es que antes de la 12ª semana, que es el periodo de la organogénesis, o sea, cuando se están formando los órganos del bebé, de hecho no hay estudios como tales que digan, bueno, vamos a ponerle a esta paciente a ver qué le va a pasar a su bebé. Éticamente no existen estos estudios. Por lo tanto, lo que dice Carlos es muy, muy importante. La recomendación sería a partir de las 12 semanas, porque a partir de las 12 semanas ya está formado el bebé, ya tiene todos sus órganos, y ya de ahí para adelante lo único que hace es crecer y madurar sus aparatos y sistemas. Es esa vacuna y también la vacuna de la influenza, ¿no? Sí se pueden administrar juntas, no hay una contraindicación como tal, sin embargo no se recomienda administrarlas juntas porque pueden tener efectos secundarios que se pueden compartir. Entonces, lo ideal siempre es tratar de dividir las dosis y tratar de darlas con unas semanas de diferencia. Así es. Ok. ¿Cuántas semanas se recomiendan? Realmente no hay un corte, lo ideal sea que a partir de 2 semanas para poder determinar bien algunos efectos secundarios, pero si hubiera algún caso de urgencia, pues se pueden administrar juntas, nada más si hay que estar muy al pendiente de los efectos secundarios que puedan tener. Pero lo sugerido es que no sean simultáneas. Lo sugerido es que no. Ok. Y no en el mismo brazo. Exacto. Oye, Carlito, una pregunta. ¿Y si fuera al revés? Más bien buscáramos una contraindicación para el uso de alguna vacunación y algún estado de salud de una mujer embarazada. Bueno, supongo que en la consulta llegará la gente a preguntar, oiga, ¿me lo pongo o no me lo pongo ahorita en este momento con este cuadro clínico? No sé. Pues se sugiere a veces no volverla a colocar en pacientes que han tenido reacciones anafilácticas. Sin embargo, siempre, bueno, por lo menos en mi práctica sí exhorto que se vacunen porque va a ser siempre mayor el beneficio de tenerla al no tenerla, ¿no? Y sobre todo en población obstétrica, que sabemos que las pacientes que se complican más son aquellas en las cuales no se ha completado el esquema de vacunación o no se han vacunado siquiera, ¿no? Entonces... Yo tengo una pregunta. Soy cardiólogo de hace mucho tiempo, ya no hago pediatría. ¿Se han determinado los anticuerpos en los bebés, en las madres vacunadas? ¿Qué tan efectivo llegar a ser? Es bastante efectivo, creo que esa pregunta nos la puede resolver un poquito más los pediatras, sí. Pero también hasta es recomendable vacunar a las pacientes y al seno materno también hay paso de esos anticuerpos, entonces no nada más es para las embarazadas, sino aquellas pacientes que están en lactancia y en posparto. Y justamente la Organización Mundial de la Salud
recomienda, no nada más prescribir, recomienda que haya una lactancia aun cuando la paciente tenga COVID positivo. Y lo que tiene que hacer la paciente, si es positiva y el bebé es negativo, tiene que ponerse un cubrebocas, de preferencia un N95, KN95, para evitar el que la puede transmitir. Pero se ha visto que no hay una transmisión directa, aunque hay algunos estudios que todavía dicen que puede ser que sí, pero básicamente no hay un estudio, o sea, no hay la evidencia de que digan la transmisión directa, que es la paciente embarazada que tiene COVID se lo transmite al bebé como tal, ¿eh? Sí, de hecho, aquí en el español hay un estudio ahorita que está llevando una de las residentes de neonato, la doctora Jimena, que ella está tomando los anticuerpos de los bebés recién nacidos en hijos de mamás vacunadas durante el embarazo. Entonces, ella está intentando determinar cuáles son los niveles de anticuerpos, digamos, que debería tener un bebé al nacimiento. Pero sí hemos visto, casi todas han llegado aquí con Pfizer y Moderna, son como la mayoría, pero incluso con otras vacunas, los bebés a los que les hemos tomado anticuerpos los tienen presentes. Entonces, sí se ha visto que sí te da una protección, o sea, durante el embarazo, sí nos funciona. O sea, se debe de poner. Claro. Porque hay mucha gente que sigue con muchos mitos, con ciertos miedos de si se pone o no se pone en el embarazo. La respuesta es sí se debe de poner. Claro, claro. Es como la vacuna de Bostrix que le ponemos a nuestras pacientes, justamente no para que no les dé a ellas tosferina, tétano, sino para justamente transmitirle estos anticuerpos al bebé recién nacido. Exacto. Y también creo que es importante mencionar que, aunque obviamente lo que ustedes dicen no se debe aplicar después de las 12 semanas, porque esos son los estudios que están determinados, pero también los primeros casos de embarazadas que tuvimos fueron, digamos, sin querer. O sea, los estudios que se hicieron en Moderna y Pfizer, Exacto. A las mujeres les pedían que no se embarazaran en el periodo de vacunación porque no habían estudiado, obviamente, el efecto de las vacunas en el embarazo. Sin embargo, existieron muchos embarazos durante los estudios de las vacunas. Y esos bebés, digamos, no tuvieron ninguna complicación, aunque se aplicó antes la vacuna. Entonces, por si alguien que nos esté escuchando no sabía que estaba embarazada y se aplicó la vacuna en las primeras semanas, no es lo indicado, pero tampoco hemos visto algún efecto en los bebés, ¿no? Sí, o sea, se ha demostrado que no hay lo que llamamos teratogenicidad, o sea, que la vacuna per se vaya a producir algún efectos teratogénicos. Efecto teratogénico, que es que el bebé tenga alguna malformación de cualquier tipo. De hecho, recordemos que esto empezó en China, ¿no? En Wuhan, ¿se acuerdan? Y ellos son los primeros que empezaron a dar los reportes internacionales de las mujeres, como bien dice la doctora Campo, que estaban embarazadas, no sabía que estaban embarazadas y incluso cruzaron con COVID. Y hasta el momento yo no tengo un reporte escrito de algún artículo que sustente alguna malformación, algún tema asociado a COVID y embarazo, porque sí hay algunos textos por ahí de procesos que se ven más frecuentes tipo respiratorio con mujeres embarazadas con COVID positivo, ¿no, Carlos? Sí, y hay algunos síndromes que se pueden asociar a preeclampsia, inclusive. Exacto. Que también están descritos. Sin embargo, la mayoría se autolimitan y se puede continuar el embarazo. De hecho, pues el COVID no es una indicación en algunos casos para poderlo interrumpir, sino que siempre se debe intentar permitir lograr el embarazo hasta las últimas semanas. ¿Y existe algún medicamento que estén utilizando en el servicio como tratamiento para COVID y pueda causar algún problema fetal? No, de hecho, también los antivirales, hay muchos que se pueden utilizar de manera segura, o sea, segura entre comillas, porque tampoco hay algunos estudios que se hayan utilizado lo suficiente para poder asociar con alguna alteración al feto. Sin embargo, sí hay que tener siempre cuidado con todo esto. Y sí tenemos que tener cuidado con otros medicamentos al usarlo con esos antivirales, ¿no? Eso también hay que estar como pendientes. La ivermectina, la ergotamina y algunos otros que se utilizan en corticoides. Exacto. Se usan a pasto, ¿no? Por ahí vemos mucha receta en la calle. O la paciente se automedica, que ese es el principal problema que estamos viendo, ¿no? Que
que la paciente, aún estando embarazada, pues la comadre o la tía le dijo que se ponga la ivermectina, que porque eso le iba a ayudar, o que se pusiera esteroides. Y bueno, pues si no están dados por su médico, mi consejo es que no se los pongan, que no se los tomen y que se esperen justamente a que un médico calificado como aquí, como el doctor Salazar, les indique específicamente qué medicamentos, cuándo y cómo se los deben. No, sobre todo en el embarazo, ¿no? Por supuesto. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Ernesto Santillán Ortiz, que también es nuestro compañero de conducción del programa. Bienvenido, Gracias, Ernesto. doctor. Gracias. Y pues vamos. Yo quiero preguntar otra cosa, Carlos. ¿Existe o ustedes qué impresión tienen de que empezamos con esta pandemia de COVID y embarazos con nacimientos prematuros? ¿Se incrementaron, no se incrementaron? Sí, claro. Digo, no por algo el COVID el año pasado fue una de las principales causas de muerte materna, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero sí, el hecho de tener enfermedad de COVID y datos de severidad, sí hay una relación directa con desenlaces obstétricos. Antes del COVID, la principal causa de muerte de las pacientes embarazadas era por hemorragia y por hipertensión, enfermedades hipertensivas del embarazo. Y como dice el doctor Salazar, el año pasado superó las muertes el COVID. Entonces, por eso la urgencia de vacunar a nuestras pacientes embarazadas, aún antes de que existieran estudios de tercera y cuarta fase en cuestión de investigación para las vacunas. Justamente por eso. Muy bien. ¿Qué más? Pues otra pregunta, ¿cuándo colocar el booster de la vacuna y en el embarazo? Bueno, ya se contestó, ¿no? Sí, pues el booster, pues las indicaciones que nos dan las farmacéuticas, que son alrededor del 5º mes. Para Johnson, ellos sugieren a partir del 2º mes, y pues lo único que hay que ver si se la colocó antes del embarazo, ver que no estén las primeras 12 semanas de desarrollo, como lo habíamos comentado, idealmente, y pues si no, colocarlas en el puerperio o colocarlas durante la lactancia de forma segura. Y no sé si ustedes estén de acuerdo que en un futuro, pues todos nos vamos a tener que poner por lo menos como la vacuna de la influenza una vez al año. Porque además hay cambio de cepas, hay cambio de... Claro. Entonces, pues obviamente tenemos que protegernos toda la población por lo menos una vez al año. Incluso pensar que puede ser que venga combinada. Yo creo que sí, creo que sí. Todavía no sabemos, porque pues todavía no hay estudios para eso, pero justamente influenza con COVID. Influenza con COVID. Ok. Sería buenísimo. ¿Algún comentario de ustedes, doctora, doctor? No, pues no, ya es algo que estoy aprendiendo. Todas las cosas del embarazo ya no veo, pero... ¿Alguna pregunta de la gente que quieran mandar? Sí, hay preguntas ya. Ya hay preguntas, ya empezaron a haber preguntas. A mí se me hace que se va a poner buena la pregunta. Sí, definitivamente. Y el hecho de que esta enfermedad haya causado tantas muertes en pacientes embarazadas propició justamente que tengamos que cuidar a nuestra paciente embarazada. Y algo que me llama la atención, y es una pregunta para los pediatras. El COVID en los niños, en los lactantes o en los niños de pequeños, les da como las enfermedades exantemáticas. A lo que voy es a lo siguiente. Cuando a un adulto le da una enfermedad exantemática, le da y lo puede matar. Y como que a un niño se defiende más. No sé si lo hayan equiparado ustedes esto con el COVID.
Sí, tenemos, o sea, en definitiva el COVID en los niños, la mayoría son casos leves, pero no debemos dejar de pensar que un niño puede tener una muerte por COVID, ¿no? Claro que se asocia a algunos factores de riesgo que presentan los niños. O sea, son niños menores de 4 años, por ejemplo, que tienen alguna inmunodeficiencia, niños con síndrome de Down, con alguna enfermedad del corazón. Son específicos los casos en los que el COVID se puede complicar, pero creo que sí tenemos que tener esa idea de que los niños pueden fallecer por COVID, ¿no? En México llevamos casi 1,000 muertes, entonces puede parecer, digamos, en proporción pequeña, pero siguen siendo 1,000 muertes, o sea, 1,000 niños que fallecieron a causa del COVID de los que tenemos conocimiento, porque hay muchos que sin prueba, pues seguramente perdieron la vida, ¿no? Entonces puede ser que el número sea mucho mayor. No, además, puede ser que los hayan pasado como una neumonía. Exacto. ¿No? Exacto. Aquí Ismael Muñoz pregunta si una mujer embarazada padece influenza, ¿puede ser vacunada contra el COVID? Pues no sería lo ideal. En ese momento. En ese momento no sería lo ideal. Deberíamos de esperar a que remitiera la influenza y posteriormente sí colocar la vacuna del COVID. Ok. Y si se le puede dar Tamiflu. Sí, claro. Sí se le puede dar, o sea, el oseltamivir, ¿no? Oseltamivir a la paciente. Justamente como tratamiento para el... Que ya salieron tratamientos de un día, ya sacó Pfizer el tratamiento de un día de influenza, ¿no? Y bueno, también había salido un tratamiento de MCD y otro de Pfizer para un día para COVID, pero pues todavía no lo tenemos en México disponible, ¿no? Y Pfizer también. Pfizer y MCD también. Pero todavía no lo tenemos disponible. Sí. Y el precio es bastante elevado. 14,000 pesos aproximadamente el Pero tratamiento. bueno, una persona que tiene la posibilidad, pero no está disponible. Lo que pasa es que el último texto que me tocó leer un poco de este tema en México, para México, que lo que nos interesa en nuestro país, ¿no? Es que iba a estar controlado por el gobierno, iba a estar indicado solamente a cierto grupo de población en riesgo de complicaciones. Eso quiere decir que si este texto es cierto, no vamos a tener acceso en general al público. Entonces, no es buena la noticia. Pero sí, y si vemos, bueno, lo vimos en la primera ola, el riesgo de complicación era el 80% de la gente. Claro. Ahora el Omicron ha sido menos severo, pero más contagioso, y a pesar de ello, la cantidad de muertes ha sido picos. Ayer hubo justamente el día de hoy estaba oyendo en las 1,000 muertes en las noticias de ayer, ¿no? Sí, de ayer a hoy. Entonces, escalofriante. Entre más pacientes estén infectados, más pacientes tienen riesgo más de contagiarse. probabilidad. Es más alto, el que la gente y de complicaciones. Sí, exacto. Entonces, dices, o sea, ¿qué estamos esperando o para poder tener acceso a ese tipo de medicamentos? O qué tipo de complicaciones quiere el gobierno o las regulaciones sanitarias para poder soltar. Pasó con el oseltamivir, que era muy costoso hasta que liberaron la regulación, no, o que liberaron la regulación de la importación para poderlo poner a un costo más accesible. Y siempre es más barato medicina preventiva, es decir, un tratamiento por más 14,000 pesos, ¿cuánto cuesta un día de terapia intensiva? No, o sea, claro. Nada más. Y aquí tuvimos grandes compañeros, tuvimos a muchos compañeros, y tan solo al doctor Mijares, lo tuvimos invitado, estuvo gravísimo, y toda una eminencia, y estuvo muy delicado por COVID. Y aquí han muerto compañeros de aquí del Hospital Español y compañeros de muchos lados, ¿no? De otros lados que han muerto por COVID y se han muerto en la batalla y pudieron haber tenido la oportunidad probablemente con este tipo de fármacos. Entonces, yo no me esperaría, no sé. Les mando la
Pregunta, como dice el doctor Kleiman, con tirabuzón. Tirabuzón. ¿Qué harían ustedes? Sí, creo que también es el mismo tema en cuanto a las vacunas de los niños, ¿no? Exacto. Que tenemos una regulación bastante limitada aquí en México. O sea, un dato muy curioso es que en Estados Unidos en diciembre, ahorita diciembre del 2021, el 20% de los casos eran niños con COVID, digamos. De los millones que tenía, el 20% eran casos de niños. Entonces, los niños están teniendo, aunque sí la mayoría, un transcurso, digamos, leve de síntomas, están siendo los que nos están contagiando a los demás, ¿no? Nosotros lo vemos, empieza con los niños y se empiezan a contagiar a los demás porque los niños no tienen vacunas. Entonces, el retrasar aquí la aplicación de las vacunas que ya están, digamos, aprobadas, que por ejemplo en este caso es Pfizer de niños de 5 a 11 años, la verdad es que también precisamente es lo que decía el doctor, ¿no? O sea, es medicina preventiva y si tenemos la posibilidad, ¿por qué no ocuparla, no? O sea, sí tenemos bastante casos en niños. Ahorita, ¿cómo va la situación de vacunación en niños en nuestro país? O sea, ¿hasta qué edad llegan a visitar? De los 12 años. 14 años. 14 Desde el años, punto de sí. vista es 14 años y 12 con comorbilidad. Y ahí va, ¿por qué la pregunta? Porque entonces las escuelas ya las abrieron en forma presencial. Uh-huh. Entonces la probabilidad, yo hablo de probabilidad. Riesgo. Y el riesgo Es pues, muy alto. aumenta. Si los niños en la primaria no están vacunados, entonces con un caso... Es que quieren la Ya- inmunidad en racimo, pero No, pero de está todos mal. modos... Está muy peligroso. Está muy peligroso. Ahora, Porque Jaime, nadie hay que sabe quién se poner- va a complicar. Sí, hay una cosa que es bien importante, Es lo que que muy comentar que peligroso. viene ese la doctora Campo, el tema de el desabasto o no, o la frase que quieran utilizar por el tema de las vacunas, pero la pregunta del millón es, ¿cuál es el porcentaje real de la población mexicana que tiene la capacidad económica de poder hacer un viaje, A Estados vacunar, Unidos. regresar y saber que tiene que volver a regresar? Porque no nada más es una sola Pero aplicación. no solo la capacidad económica, hay mucha gente que tiene la capacidad Ok. y se ha Ahorita vencido las visas no los hay hasta el problemas otro año. administrativos. No De hay acuerdo. visas, no hay citas para pasaporte. Entonces, Entonces- bajo ese concepto que suelto yo el comentario en la mesa es, Para tienes un pagar, problema porque sí, económico, pero un no, problema para- de no, papel. Mi hijo ¿Tampoco? queremos sacar una cita y ayer en la página de internet hablé por teléfono, no hay citas en todo En el el área mundo. metropolitana para bien. pasaporte. Y Entonces, deja la visa. regresamos ahí, tienes un problema de papeleo, tienes un problema económico, Económico. no puede ser, pues entonces yo creo Yo que creo la que menos del solución es que 1% urge de que la suelte población vacuna. tiene la capacidad de ir a vacunar. Y en Estados Ok. Unidos están vacunando desde el año de edad. Ya. No, todavía no. No, sí, Los no. cinco De los años. 5 ¿De años, los 5? espera la FDA a partir de finales de febrero, principios de marzo, autorizar De a tres. partir de 6 meses. Pues, o sea, De hecho, por ahí suena ¿qué estamos esperando? que hay un amparo que se está haciendo para niños en escuelas, que está extendido hacia la República Mexicana. Está interesante el amparo para leer. Habrá que ver qué opción puede ser. Es una puerta para tocar, pero yo creo que lo que necesitamos es un poquito más de sensibilidad a nuestra población pediátrica. Urge vacunarse, urge. Es lo que yo Como digo. todos. No, Hay sí, que o sea, vacunarse. a lo que voy. Sí, urge, sí. pediatría urge, ¿no? Lamentablemente ese es el problema, que a nivel gubernamental no se invierte para nada en salud, Uh-huh. porque la verdad lo de las vacunas, más que nada la mayor parte que se ha aplicado ha sido por donaciones, que se invierta también en las vacunas no se ha invertido. La doctora no me dejará mentir. Y también se ha Sistema tenido pagado. problemas en los tamices neonatales a nivel público, Ujú. que ya no se realiza. Yo me quedé sorprendido también con esa noticia, Porque Y se ha es- disminuido, ¿no? que se ha Claro, los disminuido. presupuestos. Y es por presupuesto, lamentablemente, pero pues un llamado de atención para todas nuestras autoridades, más que nada que se invierta en cuestión de salud. Sí, al final sale más caro una terapia intensiva, los días de estancia de un niño que se complica, el doctor no nos dejará mentir, que una vacuna, o sea, realmente las necesitamos, ¿no? Y ahora ha sonado mucho también la noticia, la FDA iba a aprobar, de hecho, la semana pasada las vacunas para niños de 6 meses a 4 años, y se echaron para atrás, y esto para algunos, algunos pacientes me preguntaron, oye, ¿significa que la vacuna es mala? No, No. justamente nos da Están más haciendo más confianza pruebas. para saber que están haciendo más pruebas porque están esperando los efectos de la tercera dosis. Eso es por lo que se retrasó, digamos, la aprobación del FDA. Entonces, nos da más confianza para las personas que piensan que la vacuna la sacan así, como si fuera Al lo vapor. que sea exacto. Entonces, nos da más confianza de saber que lo siguen estudiando y que hasta que no tengan realmente los resultados que quieren después de la tercera dosis, no van a liberar la vacuna para ese grupo de edad. Y la otra ¿no? cosa con vacunas, aprovechamos aquí un comercial, es
no se vacunen en lugares privados que los inviten a vacunar, porque tenemos un problema. Uno, no saben qué le están poniendo, y dos, este mercado negro que se genera es muy lejos de ayudarnos como país. Está prohibido. Pero a nivel mundial no se comercializa la vacuna. Pero aquí en México se está comercializando. Bueno, entonces, creo que en muchos lados. La invitación es, no lo hagan. De veras, por favor, no lo hagan. Qué bueno y qué bueno que lo mencionas, porque el programa. Yo creo que una de las cosas básicas de este programa es justamente eso. Decirle a la gente, no que nosotros somos los eruditos, de ninguna manera tratamos de hacer eso. Lo que tratamos de hacer es llegar a la gente y decirle las recomendaciones básicas que pues ustedes que son expertos son las que le envían a la gente. Y esto que acabas de decirles a la gente, creo que es básico, porque efectivamente no sabemos. Número uno, la cuestión económica. No creo que sea gratis que vengan a mi consultorio y yo les voy a poner a ustedes la vacuna de COVID. Obviamente tiene un costo. ¿Y quién sabe qué les están poniendo? Sobre todo en niños, que la única autorizada es Pfizer, que se requiere un problema de congelación especial. Después de que está descongelada a menos 30 grados centígrados, no dura todo el tiempo. Entonces, la verdad, no sabemos qué les ponen, y si se las ponen, no sabemos bajo qué condiciones las tienen. ¿Qué es eso? Y pues obviamente nadie asegura la efectividad de la misma. Seguridad y efectividad, ¿no? Así es. Ismael Muñoz pregunta que si una mujer que se encuentra amamantando puede vacunarse. Sí, sin ningún problema, y debería de vacunarse justamente también por las ventajas que puede pasar de seno materno hacia el bebé por los anticuerpos, ¿no? Así es. Manda a saludar sus alumnos, van a ser de la Escuela de Profesionales de la Salud del Grupo Ángeles. Así es. De hecho, ahorita llevo con ellas un saludo, un curso de COVID y embarazo, curiosamente. Entonces, son los que entran después de que vendiste los globos. Son los que cobran los globos. Están inflando los globos. Después de que es que el doctor Playman da clases como en 20 instituciones, entonces son los que inflan los globos, después entran a clases con él, porque da cirugía, da acá también están en el hospital de los azucareros. Exactamente. Muy bien. Este es de grupo de enfermeras del Grupo Ángeles. Y también doy clases en Anáhuac. Y le acaban de dar el grado, déjenme decirles, el Tribunal Superior de Justicia de perito en obstetricia, y yo no sé cómo le hace. Entonces, no está tan padre, pero felicidades. Tiene No, está muy entretenido. Tiene un contrato de retrato de Dorian Gray. Jaimito, no sé cómo le hace para mantenerse la buena vida. Pues somos de la misma generación. Somos de la misma generación, porque eso ya no fue generación. Es un hombre tan activo que mis respetos, porque además de que es toda una institución en la materia. Bueno, pues ahí tenemos varias preguntas. Ernesto, la primera es, doctores, ¿cuáles son los síntomas en los niños con COVID? ¿Es una simple gripa o puede ser como un adulto? Saludos y excelente tema. Fernanda. Pues hay una variedad, la verdad, importante de síntomas. Tenemos niños que sí, en definitiva, es una infección respiratoria, ¿no? Como un cuadro catarral, digamos, fiebre, tos. Pero tenemos también la parte gastrointestinal. Hay muchos niños que nos presentan con vómito y diarrea. Entonces, la verdad es que es una variedad importante, ¿no? De síntomas. Y bueno, el doctor ya nos hablará también de la otra parte de los niños que tienen como algo de gravedad. Pero sí, en general se puede presentar como un cuadro catarral o un cuadro gastrointestinal, en general. Muy bien, doctora. Yo tengo una pregunta al respecto. A estos niños hay que hacerles la prueba independiente. Vamos a pensar que es un niño, es un lactante mayor, o lactante menor,
que tiene catarrito, que tiene diarreto, ¿es conveniente hacerle la prueba de antígenos? Sí, claro. Aquí la invitación es que sepan que tenemos un porcentaje de falsos negativos y falsos positivos. Es para eso. Y entonces de repente tenemos mamás que nos acompañan al consultorio porque lleva varios días con un cuadro y la señora viene verdaderamente contenta con una prueba negativa. Pero tiene toda la clínica. Entonces viene esperando que tú le digas que tiene lo que sea, menos COVID, porque aquí dice que ya no. Y se va muy triste cuando agarramos la prueba, la doblamos y le decimos, señora, sorry, pero clínicamente tiene los datos clínicos, como mencionó la doctora Campo, eso es muy y hay importante. que enfocar el tratamiento. Y aquí volvemos a decir sobre si la hay mesa. un antecedente familiar que tienen COVID, o sea, Claro, puede tener claro. mamá, papá, a veces la misma escuela y demás. Y aquí el comentario es, hay que tener mucho cuidado con las recetas. Porque de repente nos está llegando al consultorio mamá con un chavito con una receta que parece un paciente crónico de 20 años. Y cuando empezamos a quitar recetas y tachar, las mamás se quedan con mucho miedo, pensando que con 2 medicamentos que los vamos a manejar va a ser suficiente. Entonces, primer comentario es que las mamás confíen en su médico, que sepan que los tratamientos hay que ser dirigidos y no existe una receta que cura todo. Eso es el punto número 1. Y punto número 2, si tenemos datos clínicos un poco inespecíficos, como bien dice la doctora Campo, un niño con rash, un niño con vómito, a veces puede tener fiebre, no, lo que sea, confiar en que si mamá, papá salió positivo, si alguien por ahí de la familia está positivo, hay que poner un foco rojo porque probablemente toda la familia está positiva aunque tengamos una prueba negativa. Y la otra es, el niño estornuda y la mamá sale corriendo a hacer la prueba, va a salir negativo. Claro. Hay que darle cierta carga viral a esta prueba para que salga probablemente positivo, si es que sale positivo. De hecho, la recomendación es que si está alguien positivo y estuvieron en contacto, no se la hagan luego, sino al menos 5 días para que tengan la carga viral. Que llegan corriendo con pruebas de niño estornudó en la mañana y la prueba a mediodía, no sirve. Y otra cosa, con este Omicron se ha visto que el antígeno tiene muchos falsos negativos. Es muchísimo más específico la PCR. Sobre todo en personas vacunadas. Sí, claro. Y la importancia de hacer las pruebas en los niños también, lo que comentaba. Muchas veces ellos son, digamos, los que nos contagian a nosotros, vectores, ¿no? Entonces, exacto, son todos los vectores de contagio. Entonces, el no determinar qué virus es, muchas veces, o sea, andan por ahí por la vida contagiando a los abuelitos, que son muchas veces los cuidadores de los niños, ¿no? Y a personas que son más vulnerables, entonces no porque al niño no le vaya a dar algo, significa que a quien contagie no le va a pasar algo más, ¿no? Entonces también por esa parte es importante. Y sobre todo eso, o sea, tener en cuenta que los síntomas muchas veces nos dan la capacidad de saber que el niño se debe aislar, que la familia se debe aislar, ¿no? Porque muchas veces, aún con pruebas negativas, ya salen al mundo como si nada. Pero ahorita tenemos que tener como discreción en el resultado de las pruebas cuando seguimos teniendo síntomas, ¿no? Qué interesante que escuchen, o sea, nuestros escuchas, que los niños pueden salir negativos y clínicamente en toda la sintomatología, o sea, escuchen a los consejos de sus pediatras, o sea, no siempre las pruebas tienen que salir positivas cuando clínicamente los pequeños traen toda la sintomatología de un cuadro COVID. Claro, y lo que acabas de decir, Martín, que si ya hay antecedentes, si los papás tuvieron o tienen, pues obviamente no podemos taparnos los ojos y decir, mi hijo no tiene. Y lo vemos negativo, con toda la sintomatología. Y la cosa incluso asintomático. Incluso asintomático. Y ahí abro yo el espacio para continuar con el doctor Garrido, porque ese niño que tú crees que nada más tiene una gripita y vámonos a Valle de Bravo porque no va a pasar nada, se puede poner muy mal. Sí, señor. Y entonces aquí yo abro la pregunta a la mesa directamente con el doctor Garrido. ¿Cuáles son los principales datos clínicos que vemos de estos fenómenos inflamatorios sistémicos que no veíamos? Bueno, pediatría y COVID principalmente. Bueno, hablando un poquito para que entremos en contexto antes de responder tu pregunta. El famoso PIMS, ¿no? El famoso PIMS. Cuando empezó la pandemia en diciembre de 2019, pues se creía que en los niños no había pasado nada. Sin embargo, empezaron a haber unos datos muy severos de niños prácticamente sanos, la mayoría de ellos,
que empezaban con reacción inflamatoria muy severa, con falla cardíaca, con síntomas gastrointestinales. Algunos, incluso ellos, sobre todo en Londres, los primeros casos, fueron operados de apendicitis, de síntomas abdominales que tenían, manifestaciones neurológicas, y en ese momento se asoció que también tenían síntomas parecidos a la enfermedad de Kawasaki: hiperemia conjuntival, es decir, los ojos rojos, lesiones en la boca, un exantema. Y al final, pues se volvió una locura, porque después fueron primero en Londres, Italia, España, Francia, Estados Unidos, y después ya a todo el mundo, ¿no? Y esto ahora se conoce como síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría. Y se sabe que es una complicación tardía de pacientes pediátricos, y también se ha visto en adultos, aunque mucho más acortado, tardía entre 4 a 6 semanas después de una infección, que incluso puede ser asintomática. Entonces el paciente lo tiene, puede estar sin síntomas, y 4 a 6 semanas después, en respuesta inflamatoria desproporcionada, el niño hace esta inflamación. Y los primeros casos que se vieron fueron niños más grandes, a diferencia de Kawasaki. Generalmente son mayores, los pacientes con Kawasaki son menores de 5 años, la gran mayoría, y estos pacientes en promedio eran de 7, 8 años. Entonces, con síntomas severos, se trataron como se trataba el Kawasaki, con gamaglobulina y esteroides. Y bueno, afortunadamente ya después de 2 años... la gamaglobulina parenteral, ¿verdad? Sí, esa es la única manera. Ya después... Y gamaglobulina endovenosa, sí, 2 gramos por kilo, o sea... Y ya después de 2 años de la enfermedad ya estamos conociendo un poquito más, que sigue siendo una enfermedad grave. Desgraciadamente nadie sabe quién se va a presentar a estos pacientes, nadie lo sabe. Afortunadamente es una enfermedad extremadamente grave, aunque está subregistrada. En Estados Unidos, que es el país que más casos de síndrome inflamatorio multisistémico tienen, aproximadamente entre 10 a 12, aunque vuelvo a insistir, hay un subregistro, ya hay una estadística aproximada de que cuando se presenta, que es 316 casos por cada millón de niños menor de 21 años, y llamados niños 21 años porque la CDC toma la edad de 21 años para esta enfermedad, que tuvieron COVID, incluso siendo asintomático. Ahí, obviamente, si es una enfermedad rara, no podemos saber exactamente qué tan frecuente es, de acuerdo a las poblaciones locales. Entonces se están haciendo estudios colaborativos internacionales. BESOS es la red, RECAM Latina, que es la red latinoamericana para el estudio de la enfermedad de Kawasaki, que si bien se fundó en 2013 para estudiar específicamente la enfermedad de Kawasaki en Latinoamérica, a partir del 2020 hay protocolos internacionales. El Hospital Español es parte de ellos. Somos 20 en México hasta el momento. De los hospitales públicos más grandes, el Instituto Nacional de Pediatría, el Infantil de México, en Guadalajara el Hospital Civil, el Viejo y el Nuevo, en Chihuahua hay otro, en Aguascalientes, pero también hospitales privados. Ya decía, el Infantil privado, que es un número muy grande de pacientes que tiene este estudio, el Ángeles de las Lomas, el ABC y el Español estamos en la red. Entonces, conociendo eso, sabemos un poquito qué se va a hacer. Y es parte de un protocolo internacional, donde al menos en Estados Unidos y en Europa se están tomando muestras de sangre para determinar a futuro si existe algún factor genético que predisponga a esta enfermedad. Hasta el momento todavía no se tiene los números suficientes para poder establecer algo, ¿no? Pero desgraciadamente nadie sabe quién lo va a tener. No, nadie sabe. Yo recuerdo que cuando inició COVID, a todos nos llegaba un poquito de la información y el miedo de que se iba a destapar más Kawasaki con la presencia de COVID. Yo quiero preguntarte, Martín, aprovechando que eres experto en el tema, ¿qué pasó con esta relación donde esperábamos un incremento de Kawasaki con el incremento de la población infectada por COVID? ¿Existió, no existió? Y si sí o no, ¿hay una respuesta? ¿Hay un texto que nos pueda actualizar? Es muy interesante tu pregunta. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que sigue siendo un enigma en muchas cosas. De hecho, cada 3 años hay un congreso internacional que se dedica 3 días, más de 8 horas al día, para estudiar la enfermedad de Kawasaki. De hecho, soy parte de las redes internacionales. Ayer justo estábamos en reunión para hablar de International Kawasaki Disease Registry, que hasta el momento llevamos 2,000 casos de MISC en todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, Italia, México. Ahí desgraciadamente este registro solo el Instituto Nacional de Pediatría y el Ángeles de las Lomas estamos inscritos en ellos, Australia, Italia y España. Entonces vamos a tener una reunión el 6 de junio en Montreal para ver. Evaluado. Entonces algo que es importante es que desde hace mucho
Se cree que la enfermedad de Kawasaki es desencadenada por un agente externo, probablemente infeccioso y probablemente un RNA virus. Y desde el 2015 se le adjudicó a un coronavirus, como hay muchos, que fuera la causa. Sin embargo, nunca se pudo determinar. Con esta pandemia, específicamente a la pregunta que haces, que si se incrementó o disminuyeron los casos a la mitad. Pero no sabemos si fue por el aislamiento, que no estuvieron los niños en contactos con agentes externos, probablemente infecciosos. Igual que las enfermedades gastrointestinales. Entonces es muy interesante. En diciembre pasado fue el Congreso Mundial de Kawasaki y prácticamente la mitad fue Kawasaki, que se dejó a un lado, y la mitad fue el estudio del síndrome inflamatorio multisistémico. Pero lo que llamaba la atención en todos lados es esta disminución de casos de Kawasaki clásico brutal. La teoría era que iba a incrementar. Por las manifestaciones clínicas, ¿no? Lo que pasa es que este síndrome inflamatorio multisistémico comparte algunos datos de la enfermedad de Kawasaki. Claro. De hecho, hay una gran discusión entre los expertos de si es una forma de enfermedad de Kawasaki o una enfermedad completamente diferente. Los infectólogos, generalmente el grupo de Los Ángeles, guiados por Moshe Arditi, que es un infectólogo que ya está muy bien, él sostiene que es una enfermedad completamente diferente. Hay gente en Toronto, otro Sai-Yo, que es una inmunóloga de Toronto, dice que es un espectro de la enfermedad. Yo creo que es un espectro de la enfermedad. Hemos hecho estudios en el Instituto Nacional de Pediatría, que todavía sigo siendo asesor externo, a pesar de haberme jubilado hace 2 años, donde sobre todo comparamos en esta pandemia los casos de enfermedad de Kawasaki que se presentaron en la pandemia con los casos de síndrome inflamatorio multisistémico. Y los datos de inflamación en el síndrome inflamatorio multisistémico fueron mucho más elevados que un Kawasaki normal. Hicimos otro estudio, comparamos en el instituto, tenemos, porque todavía sigo siendo parte de él como asesor externo de investigación, cerca de 1000 casos que tenemos estudiados. Algunas formas leves de Kawasaki, digo, no son leves, pero son las clásicas, algunas formas graves de Kawasaki, que se llama choque Kawasaki, y síndrome de activación de macrófago por Kawasaki, y comparados con el síndrome inflamatorio multisistémico. Vamos elevando inflamación. Kawasaki tiene inflamación, las formas graves de enfermedad de Kawasaki tienen inflamación, pero la inflamación más severa es en estos casos de síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, yo soy parte del grupo que sí cree que es un espectro de la enfermedad, pero hay otros que creen que es una enfermedad completamente diferente. Todavía es una discusión que hasta el diciembre, la última reunión de expertos fue en diciembre pasado, no había conclusión, ¿no? Y traspolándolo a pacientes embarazados, tenemos la enfermedad hipertensiva del embarazo. Así es. Que, a ver, ¿cómo ves? ¿Es la misma? ¿Se ha incrementado? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué pasó con la población? Con COVID, ¿no? Con COVID, claro. Hasta no hay mucha información acerca de lo que ha pasado en México conforme a pacientes embarazadas, ¿no? Pero realmente lo que se ha visto es que se ha mantenido prácticamente igual, ya que sí tenemos la posibilidad de discernir si es COVID con enfermedades hipertensivas, haciendo las mediciones de pulsatilidad de las arterias uterinas, también algunos marcadores como el SFLT1 que nos permite diagnosticar preeclampsia y algunos otros datos, que es mucho más fácil poder discernir entre estas dos enfermedades, por lo cual en todos los artículos que se ha mantenido una pues incidencia bastante lineal, ¿no? Realmente no se ha tenido alguna diferencia. El tratamiento prácticamente será mantener a nuestra paciente estable y permitir que continúe. También el depende embarazo, de las semanas de embarazo, ¿no? Sí. No es lo mismo una paciente que tenga 17 semanas de embarazo y que tenga una hipertensión y una especie de... Porque inclusive pueden llegar a presentar datos de síndrome de HELLP. Sí, esto pasa mucho, sobre todo en el tercer trimestre, que es donde les ponemos un poquito más de atención a todas estas alteraciones. Y muchas veces el no hacer un diagnóstico adecuado hacemos que se interrumpan embarazos que no se requieren en ese momento, ¿no? Y pues aquí no es lo mismo poder trabajar junto con los pediatras con un bebé prematuro al llevarlo hasta el final del embarazo. Oye, Carlos, una pregunta. Igual, embarazo, el COVID, y la pregunta es, ¿se incrementaron enfermedades inmunológicas en la población? O sea, ¿hubo más destape de temas inmunológicos?
Pues realmente lo que te puedo contestar en la consulta privada y realmente no hay una diferencia significativa en la población. Prácticamente se ha mantenido igual. Es también otro que se dice mucho en la calle. Yo quisiera completar un poquito la Claro. pregunta que me dijiste hace ratito. ¿Qué tan frecuente es el Kawasaki? El Kawasaki se ha disminuido a la mitad prácticamente en todas partes del mundo. Y ahora, ¿qué tan frecuente? Ciudad Miss, que es evidente que se presenta tardíamente. Cuando hubo los picos, y está bien documentado las gráficas, entre 4 a 6 semanas después de los picos de COVID en la población general, se presentaron los casos de PIMS, o de PIMS, Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, o MIS, sí, que es lo que quieran. No sabemos cómo está esta variante Omicron. Ni pero cuánto dura. Ni cuánto dura. Sí, ese es Pero el problema. sí hemos visto que se ha incrementado el número de niños con síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Pero y qué síntomas pueden tener, doctor? O sea, ¿cómo empiezan? ¿Cómo empiezan ellos? Esto es igual lo que ya mencionaste un poquito. Es multisistémico, es decir, desde la cabeza hasta los pies. Generalmente empiezan con datos abdominales, muy frecuentemente, dolor abdominal, vómito, diarrea, falla cardíaca, es decir, taquicardia, disnea, sobre todo que el 80% de los pacientes, la afectación principal es el corazón y es el motivo de ingreso y el motivo de complicaciones y el motivo de fallecimiento en la mitad de los casos. Pueden tener, hacen una insuficiencia cardíaca. Hacen falla cardíaca. Sí, hace falla cardíaca. Hacen inflamación de todas partes del corazón. 80% hacen falla cardíaca de grados variables, leve, moderado, severo. Hacen pericarditis con derrame pericárdico y entre el 8 a 16% de los casos, dependiendo de las series y localización, pueden tener lesiones coronarias. Por eso se ha dicho que es enfermedad de Kawasaki. Pueden tener alteraciones neurológicas, 33% tienen alteraciones neurológicas, grande irritabilidad, somnolencia, no relacionado con la fiebre, porque la fiebre es el dato principal, que es igual que Kawasaki. Es una fiebre persistente. Coronarias, o sea, ¿se infarta? No, sí se pueden infartar, afortunadamente cada vez se diagnostica, es igual que el cabo. No es lo frecuente. Los casos de fallecimiento que ha habido a nivel mundial han sido más por falla cardíaca que por alteraciones coronarias. Pero sí, si no se diagnostican, el riesgo es que se infarte. Lesiones en piel, un 60% tienen exantemas inespecíficos, lesiones orales. Entonces aquí pero el síntoma predominante es fiebre. Después de un cierto tiempo, y nos ha pasado en esto, los familiares estuvieron en contacto en las fiestas, diciembre, pero es que estábamos sintomáticos y empezamos a ver casos de niños y cada vez más pequeños, porque lo que mencionaba hace un momento, tradicionalmente era en niños mayores, pero también ya estamos viendo en casos en lactantes, incluso hay reportados en recién nacidos, por eso la pregunta era que tienen síndrome inflamatorio multisistémico. Es bien difícil diagnosticarlo, porque uno piensa que tiene choque tóxico, sepsis neonatal, o sea, otra cosa y no se piensa. Y el tratamiento de elección es quitar la inflamación con gamma-globulina y esteroides. Pues en niños más grandes, y empezamos a ver que se les ponen rojos los ojos, que tienen algún sarpullido, que continúan con fiebre, todo eso es mejor. Es mejor. Ahora, estamos en un momento que también estamos exagerando, sobre todo las personas que hemos entrado en contacto con estos pacientes, y yo a eso me dedico, que podemos sobrediagnosticar o sobrepensar, que yo creo que está mejor. Pedirle unos exámenes de laboratorio de inflamación y saber que no está inflamado, a decir no tiene nada, es gripa. Y después la primera manifestación es choque. Y ahora, ¿qué hay en cuanto a, o sea, qué decirle a los pacientes que no se querían vacunar a sus hijos adolescentes por los casos que hubieron de inflamación del corazón después de la vacuna contra esto que estamos viendo? Está muy interesante y acaba de salir un artículo de ayer, antes del AMJAC de American College of Cardiology, que sí puede aproximadamente un 3% da inflamación post-vacunal. Sin embargo, esta reacción es muy leve y es autolimitada. A diferencia de una infección por COVID en general, el riesgo relativo de afectación cardíaca es 398 veces. O sea, mucho más alto. Y afortunadamente, en la gran mayoría de los casos en que se vacunan, esta inflamación, que es rarísima, es autolimitada, es leve primero y autolimitada. Y hay otro artículo importante, salió a mitad de enero de la semana pasada, los primeros estudios en Nueva York del efecto de la vacunación para prevenir este síndrome inflamatorio multisistémico. En el grupo de Nueva York, que fue un grupo muy grande que empezaron a analizar los pacientes posterior a la vacunación y encontraron 102 casos con síndrome inflamatorio multisistémico, de los cuales 97 no estaban vacunados y 5 sí estaban vacunados. Los pacientes que no estuvieron vacunados tuvieron más riesgo. Ninguno de los pacientes vacunados tuvo ingreso a terapia intensiva, choque, uso de ventilación mecánica o uso de aminas. Entonces, pues sí, obviamente es evidente
que es un efecto protector. La evidencia preliminar de este grupo es vacúnense, vacúnense y vacúnense. Claro. Sí. Incluso se recomienda después del síndrome inflamatorio multisistémico, ya está bien establecido los criterios de acuerdo al American Heart y al American Academy of Pediatrics, cuándo vacunar. Cuando tienen COVID leve se puede vacunar generalmente al mes. Cuando tienen síndrome inflamatorio multisistémico se recomienda la vacunación después de los 6 meses, de 3 a 6 meses, dependiendo de la severidad. Lo que mencionan la bibliografía es que el Kawasaki bien manejado, los periodos de tratamiento son exitosos y cortos, ¿no? Sí, digo, tomando en cuenta otra vez, son muy parecidos. Y parte de lo que hizo, un poquito de historia, cuando en el síndrome inflamatorio multisistémico se esperaba que cumplieran los 5 días mínimos de fiebre con Kawasaki, era cuando tuvo mayor complicaciones. Por eso el CDC, desde la Organización Mundial de la Salud, bajó los días de fiebre para hacer el diagnóstico a 3 días, y el CDC desde mayo del 2020, con un día de fiebre elevada, sin causa aparente, falla multiorgánica, elevación de todas las enzimas de coagulación, antecedente de COVID, ya sea familiar o documentado por laboratorio, tiene ese síndrome inflamatorio. Para el Kawasaki, la ventaja es que siempre he dicho que el Kawasaki se cura con el médico, sin el médico y a pesar del médico. Y eso que hemos visto, el riesgo más grande del Kawasaki como tal es la lesión coronaria. Sin tener tratamiento oportuno entre los 5 a 10 primeros días, el riesgo de tener lesiones coronarias que vaya a afectar es el 25 al 30%. Cuando se da el tratamiento de gamma-globulina en los primeros 5 a 10 días, ese riesgo disminuye al 2 a un 3%. Entonces, para la enfermedad de Kawasaki, no hay duda, hay que tratarlo entre más temprano, pero igual, no se puede sobrediagnosticar a estos pacientes, ¿no? O sea, un día de fiebre no es cava, o sea, hay que esperar otras cosas, ¿no? Obviamente. Pero diferente, un día de fiebre con falla multiorgánica, es decir, síntomas severos, sí podemos tratarlo como síndrome inflamatorio multisistémico. Un signo de que este programa está haciendo mucha puya es que ya nos inundaron con preguntas. Antes tengo una pregunta. ¿Qué impacto han tenido los niños en el neurodesarrollo por la pandemia? Ha sido un impacto bastante importante, la verdad. Se ha visto que sí han tenido un retraso en el neurodesarrollo en muchas de las cosas como los hitos del desarrollo, por ejemplo, el sentarse, el gateo, ¿no? Sociabilidad. El pararse, exacto. O sea, conocemos ya ahora, muchos están hablando de esta como nueva generación como niños pandemia, porque son niños que han tenido retraso también en el lenguaje. El otro día platicaba con una doctora de aquí, la doctora Caroline, que es experta en neurodesarrollo, y ella me decía que han llegado muchos pacientes a su consultorio con este tipo de retrasos pensando que es alguna alteración neurológica, ¿no? Y realmente al estudiarlo, digamos, hacia atrás, simplemente es una falta de estimulación, ¿no? A los niños. Ahora, los papás tienen una chamba impresionante porque al final del día muchos han estado trabajando desde casa, no tienen tiempo de trabajar, más estar con los niños, ¿no? Y si nosotros vamos ahorita, seguramente a algún grupo de bambolino que tienen 1 año y medio más o menos, que son los niños que nacieron en pandemia y han vivido en pandemia toda la vida, sí nos damos cuenta que a comparación de otras generaciones, ¿no? O sea, dicen menos palabras los niños, tienen menos capacidad de interactuar con los demás también, ¿no? Sociabilidad. Exactamente, porque pero algunos niños no solo son los niños, sino adolescentes también. Exactamente, o sea, la verdad es que es a todos niveles. A niveles de esos niños ahí, en niveles de adolescentes el tema de salud mental también ha sido bastante importante, la verdad. Incremento de uso de videojuegos, que ya lo mencionabas, o sea, el tiempo pantalla recomendado antes, ¿no? por la Academia Americana de Pediatría para adolescentes era máximo 2 horas. Y ahorita, si tú les pides la pantalla es donde tuvieron que tomar clases, si eran 8 horas de escuela, más cómo sociabilizaban con sus amigos, más o sea, eran 14 horas al día de pantalla, ¿no? Sí. Estrés, depresión, todo eso ha aumentado. Exactamente, todo ha aumentado. Hola, doctor Ocampo, y en su consulta privada, independientemente de este grupo de niños de 1 a 2 años, tenemos un grupo de niños que, el comentario es chistoso, pero no conocen el cine. O sea, nunca han ido a un cine. Tenemos nunca han ido a un parque. Sobreprotectoras, donde tenemos a la mamá bajo la teoría de no toques, no mires, no veas porque te vas a enfermar y al final esto es un caos. Entonces, y además sí se enferman. Sí, se van a enfermar, claro. Además sí se enferman. Mi pregunta es, en su consulta privada, ¿nota usted más ansiedad? ¿Nota usted algún tipo de patología más recargada hacia este tipo
un tema asociado a COVID, relación, familia y sociedad. Sobre Sí, protección. totalmente. La verdad es que sí, o sea, nos han llegado muchos niños. Hace un par de semanas vi una niña que la traían por un tema de dolor torácico, ¿no? Le dolía el pecho a la niña. A mí me llegó con una receta de este tamaño, más de 11 medicamentos le habían mandado a esa niña, desde relajantes musculares, antivirales, tratamiento para influenza, o sea, cosas que no necesitaba. Y al realmente hacer un interrogatorio, lo que le pasaba a la niña es que le dolía el pecho y vomitaba y le dolía la panza antes de ir a la escuela. Y nada más en ese momento. Nada más en ese momento, solamente de lunes a viernes, ¿no? Y fue como yo le dije a la mamá después me comentó que la niña pues tenía que quedarse sola, los papás tenían que salir a trabajar, ¿no? Y yo le decía a ella que nosotros cuidamos mucho la salud física de los niños, pero también tenemos que cuidar la salud mental. O sea, es a la par, digamos. Es a lo que tenemos que migrar para cuidar a los niños, ¿no? Entonces sí hemos visto esos casos y la verdad es que creo que tenemos que cuidar las dos partes de los niños, porque han sido niños que hemos cuidado mucho por una parte, pero descuidado también por otra parte, ¿no? Entonces sí. Increíble, ¿no? Varias preguntas aquí hacen referencia a cuáles son los cuidados que se deben de tener con los niños en el COVID. ¿También se les debe de tomar la oxigenación? Sí, tenemos que tener los mismos cuidados con los niños, en definitiva, el aislamiento, ¿no? Igual estar en un lugar ventilado. Ahora, en cuanto a la oxigenación, es difícil dependiendo del grupo de edad. ¿Por qué? Los saturómetros o los comerciales para niños exactamente, chiquitos son no de sirven. adultos. ¿Qué necesitamos para tener una cifra adecuada, ¿no? Que realmente sea real? Que el dedito del niño toque la luz roja que se encuentra adentro del oxímetro. La mayoría de los niños no llegan ahí, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos llamadas al consultorio de, oye, mi hijo está saturando 70, ¿no? Y entonces cuando revisamos esas cuestiones de el dedito llega, exacto, el dedito llega a la luz roja, se está quedando tranquilo, todo eso, la respuesta es que no. Entonces, sí hay oxímetros para niños, son exacto, los pero especiales que es difícil. Detectan específicamente esto. Pero no lo encuentras comercialmente por una mamá, que es lo que... No, además son muy caros, ¿no? Exacto. Y la otra cosa que tenemos, y la doctora Campo no me dejará mentir, es que tienes una mamá que está hasta graficando la oxigenación y si le preguntas otra cosa ya no te contesta. Sí. Bueno, cuando mi hijo le dio, yo hice eso. Claro. Cuando nosotros nos dio, yo grafiqué la oxigenación. Sí, pues, por lo que yo te quiero transmitir es, señora, si usted tiene algún dato en especial, háganoslo saber y luego vemos el tema de la oxigenación, porque hay muchos datos inespecíficos que te inclinan hacia el diagnóstico y no la saturación. No, y porque en niños la posibilidad de infección pulmonar es muy baja. También llegan las mamás o llegan las familias y traen su oxímetro y están checándose cada rato. Los mismos pacientes o con los hijos están checándose constantemente y se hace una obsesión eso, ¿eh? Sí, es mejor vigilar los datos de alarma, tener en claro los datos, por ejemplo, de dificultad para respirar, ¿no? En cada grupo de edad. Entonces, fiebre esa persistente. Exacto, fiebre persistente, un dolor abdominal que no ceda, ¿no? Que los niños se les unan las costillas, por ejemplo, que veamos cambios de coloración, que veamos que respiran más rápido. Todos esos datos nos hablan o nos indican mucho mejor que la simple cifra de un oxímetro. Claro. Bien, otra pregunta. En adultos, las secuelas principalmente son respiratorias. ¿En los niños cuáles son? Pues creo que precisamente lo que nos hablaba el doctor, ¿no? Porque los niños que se complican, digamos, son estos que tienen secuelas y a todos niveles, no solo cardíacos, neurológicos, emocionales también. Entonces... Ahora, algo importante de este síndrome inflamatorio, los estudios actuales de seguimiento hasta donde tenemos, han mostrado que regresa la función cardíaca en aquellos pacientes sobrevivientes. Aunque parte de los estudios que están planeando es hacer un seguimiento al menos por 5 años a estos pacientes. Sí. Hay un estudio recientemente aprobado por el NIH, que estamos parte, se llama Estudio Music, piensa seguir a los niños por 5 años. Y esto puede variar de acuerdo a la presentación clínica que sea, pero es una enfermedad... Como estamos todavía en pañales. Estamos aprendiendo, es una enfermedad que hace 2 años no la teníamos. Exacto. Entonces tenemos que ver cuáles son las secuelas a futuro de esta enfermedad. Sobre todo para atletas, que le decíamos que le dan a adolescentes. Día salen cosas diferentes. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos.
WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75 o visita www.zrproducciones.com.mx. Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web. En la mesa con expertos que nos hablan de COVID y embarazo. Sí, tenemos al doctor José Carlos Salazar, al doctor Luis Martín Garrido, a la doctora Celia Ocampo y al doctor Eugenio Salgado, que nos están hablando básicamente de cuestiones tanto de pacientes embarazadas con COVID y pacientes pediátricos con COVID, que es un tema totalmente de actualidad. Y bueno, pues en este espacio estábamos platicando con el doctor Carlos Salazar sobre qué es lo más frecuente, qué es lo que nos ha pasado durante la consulta. Te concedo la palabra, Carlos. Bueno, en cuanto a la consulta, pues el grueso de nuestras pacientes pues, muchas veces son obstétricas. Entonces, pues de lo primero que nos llegan a preguntar es qué pasa si alguna de ellas llegara a ser infectada con COVID y al momento del parto, si se pudiera dar en ese momento lactancia, si se pueda dar contacto piel a piel con el bebé y posteriormente qué cuidado se llevaría. Esto pues probablemente nos puedan ayudar un poquito a contestar mejor las preguntas la doctora Celia y el doctor Eugenio. No sé en su experiencia qué es lo que ustedes de manera rutinaria ofrecen a estos pacientes. Sí, pues siempre promover la lactancia, ¿no? Lo que sabemos ahorita es que aunque la mamá esté positiva y el niño no esté positivo, lo que debemos hacer es simplemente tener medidas de higiene, lavado de manos antes de la lactancia y uso de cubrebocas. Pero el beneficio es mucho mayor. O sea, la cantidad de anticuerpos que pasamos a través de la lactancia y los beneficios en general, sin el hecho del COVID, son demasiados, ¿no? O sea, sobrepasan, digamos, el hecho del contagio. Ahora, lo que también se ha visto, el otro día leí un estudio que cuando, por ejemplo, se vacuna la mamá de la lactancia, a los 5 o 7 días ya vemos paso de anticuerpos a la leche materna, a través de la leche materna más bien. Entonces, sí es importante no interrumpir esas prácticas, aún en pacientes que están Obviamente positivos. Estamos hablando de una paciente positiva estable. Exactamente. Sí, que no es lo mismo una paciente que es positiva y que está en trabajo de parto, que esa es otra de las preguntas. Está en trabajo de parto, pero es una paciente que tiene ya datos de insuficiencia respiratoria, que tiene datos de una gravedad un poquito mayor de su problema de COVID. ¿Y qué se aconsejaría en estos casos con la paciente y posteriormente con esa lactancia del bebé? Bueno, con la paciente primero tendríamos que ver en qué fase del parto está. Evidentemente, si ya está en expulsivo, pues terminar el parto en ese momento. Si aún está desarrollándose el parto, pues lo ideal sería platicar con ella y determinar qué sería el mejor escenario para ella y para el bebé. Si tendría que hacerse una cesárea en ese momento, ¿no? Pero el COVID no es el que va a marcar la pauta, sino la severidad del COVID. Exactamente. Esa es la que nos va a marcar todo. Ese es un punto muy importante, ¿no? Que no es el hecho de que la paciente tenga COVID lo que va a marcar la resolución del parto, si es una cesárea o un parto. Lo que va a marcar es la gravedad de la paciente. Y al respecto, ¿cuál sería en un momento dado si nosotros decidimos decir que va a ser por cesárea? ¿Cuál sería en tu expertise la forma de solucionarlo y la forma de anestesia de esta paciente? Pues en cuanto a la forma de anestesia, pues siempre se prefiere en cuanto a esto a veces el bloqueo peridural o el subaracnoideo, dependiendo de la técnica que utilice en ese momento el anestesiólogo, y evitar usar manipulación de saliva y poder tener aerosoles en sala. En cuanto a una vez que se decide realizar la cesárea, pues también tenemos que seguir los protocolos de cada institución, ¿no? Aquí en el Hospital Español pues tenemos protocolos bastante ya rigurosos y bien determinados, que sabemos que si la paciente está en un estado grave
o con COVID, tiene que ir a una sala especial en la cual va a tener que estar y posteriormente no va a tener tanto contacto con el bebé dependiendo de lo que digan los pediatras, claro. Pero siempre recomendar continuar si la paciente empieza a lactar en ese momento, con tira leche para poder fomentar la lactancia, y una vez que se dé de alta y que esté lo mínimo posible en el hospital, poder continuar con esa lactancia ya estando en casa, ¿no? Claro. El promover la estancia conjunta con el bebé, ¿es recomendable? ¿No es recomendable? Sí, sin problema. Si la mamá está estable, no habría ningún problema de que estuvieran en alojamiento conjunto. Claro, alojamiento conjunto. Y esta es otra de las preguntas que nos han llovido, es justamente paciente que tenemos o que se tiene que anestesiar con anestesia general. ¿Cuáles serían el planteamiento que teníamos que hacerle a esta paciente? Ahora, eso es 1, y 2, lo que estabas diciendo del pinzamiento del cordón, y 3, si hay estudios que nos indiquen la presencia de virus en el tejido en peritoneo o en secreciones peritoneales. Bueno, sí sabemos que en peritoneo sí hay cierta cantidad de virus. Sin embargo, lo que también sabemos es que en secreciones vaginales y en líquido amniótico la cantidad del virus es prácticamente nula. Así es. Por lo cual pues no contraindicaría ningún tipo de parto o hacer el pinzamiento tardío. Lo que no sabría, eso sí, que eso me podrían ayudar un poco mejor ustedes, es si al realizar el pinzamiento tardío tendría una mayor cantidad de anticuerpos, de paso de anticuerpos el bebé, que prácticamente no creo, pero no hay ningún estudio. No sé que haya... La modificación debe ser no alta, te soy honesto, el tiempo es muy corto. Los protocolos punto número 1, las mamás deben de entender, y es un comercial aquí, cada hospital tiene un protocolo, no están como tal todos unificados, así es que va a haber ciertos momentos que las mamás se van a confundir o quizá no estar de acuerdo con los protocolos del hospital. Hay que entender que es una protección para ellas, hay que respetarlos, la idea es preventiva. Aquí el hospital, para nosotros en neonatología, si tenemos una mamá positiva, al nacer el pequeño pasa a un área especial, estoy hablando de neonato, donde tiene que cursar 24 horas ahí, y se repite la prueba. Si el pequeño es positivo, continúa con su vigilancia ahí y dejamos claro que está perfectamente protegido. Pero si es negativo, puede pasar al área de terapia intensiva neonatal y continuar con su manejo. Eso hay que dejarlo muy claro, porque piensan que algunas mamás me ha tocado que me dicen, yo estoy positivo, entonces mi hijo lo va a tener aislado toda la vida. No, señora. Usted, al nacer, el pequeño lo vamos a pasar a un área protegida, aislada, y en 24 horas se toma la prueba, y si está el niño negativo puede pasar a terapia intermedia y continuar tratamiento. Y si ustedes, dentro del protocolo del hospital, tienen una prueba negativa, ustedes pueden acompañar a su pequeño en sus visitas con los horarios ya establecidos por el hospital. Es como el protocolo con nuestras pacientes, que hasta no saber específicamente si la paciente es positiva o negativa con PCR, sí, ¿cuántas pacientes nos llegan aquí ya en trabajo de parto? Exacto. Y que no nos dio tiempo de pedirle su PCR, ¿sí? Porque si es una paciente que la vamos a operar, va a ser, entonces ya desde 24, 48 horas antes, ya esa paciente se va a hacer la prueba de PCR. Pero específicamente hablando de las pacientes que llegan en trabajo de parto, que pues no tenemos en ese momento la prueba, se les toma en el hospital, y mientras que sí, y mientras que no, o sea, la paciente la tenemos en una zona que llamamos de limbo, o sea, que no la podemos tener con pacientes positivos, porque ella no es positiva, pero tampoco la podemos tener con pacientes negativas, porque tampoco esa paciente es negativa. Entonces, hasta que no obtengamos una prueba positiva o negativa, esa paciente va a quedar en una zona intermedia que existe y que existe en todos los hospitales. Bueno, por lo menos en el Ángeles de aquí.
En el Ángeles también tenemos justamente una zona donde si llega la paciente y no sabemos si es positiva o negativa, tampoco la podemos tener y la debemos de tratar como positiva hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué es eso? Un tema de seguridad. Por temas de seguridad. Así es. ¿Verdad? No sé si hay más. Esto sí hay, ¿verdad? Sí, Hay claro. Sigue lloviendo. Viene. Si no tengo la oportunidad de vacunar a mi hijo, ¿es necesario darle algún medicamento multivitamínico o algo? No. No hay evidencia de que algo sirve. No, y venden 500 cosas. La respuesta es no. No. Las mejores vitaminas vienen en la comida, entonces con una alimentación balanceada y adecuada, ahí obtenemos los niveles de vitamina C que necesitamos a través de los alimentos. Y lejos de comprarle vitaminas, la invitación sería seguir los protocolos de cuidado. Porque no sirve nada darle vitaminas y llevarlo a 7 fiestas. No tiene relación. Claro. Estamos incoherentes. Pues muchas preguntas se repiten. ¿Qué contraindicaciones existen si no estoy contagiada y no me vacuno? ¿Mi bebé se puede contagiar al nacer o no? Pues sí. Pues es el riesgo de todo el mundo, Pues como todo. de cualquier población. Y aparte, si no está vacunado, tiene el riesgo de complicarse durante el embarazo. Entonces, el menor de los riesgos para el bebé probablemente es tener COVID al nacimiento. O sea, puede ser que sea prematuro, que tenga alguna otra complicación por un embarazo de una persona que no está vacunada. Sí, la idea, como bien dice la doctora Campos, si la señora está embarazada y no está vacunada, que no se preocupe por el bebé. Por Se ella, preocupe por ella. Se preocupe por ella. Ella podría que no queremos eso. Eso es muy grave. No, y además, tú lo has visto, hay de embarazos a embarazos, hay de pacientes embarazadas a pacientes embarazadas. No es lo mismo una paciente que antes, durante el embarazo, hace ejercicio, come normal, o sea, una dieta balanceada, vamos a llamarle, toma sus vitaminas que le damos durante el embarazo, o una paciente obesa con un índice de masa corporal mayor de 32, hipertensa y paciente que está mal alimentada, a pesar de que tenga un índice de masa corporal muy elevado, es una paciente mal alimentada, que esa paciente justamente va a acarrearnos un problema inflamatorio interno, Claro. y que si le da COVID, pues a cuál de las, ahora sí, a cuál le vamos, cuál de las dos le va a ir mejor. Entonces, pues obviamente, si usted está pasada de peso, si usted no está comiendo lo que debe de comer, no sigue el régimen de medicamentos que son polivitamínicos durante el embarazo, pues obviamente pues vamos a esperar un producto diferente, ¿verdad? Claro. No sé si quieras agregar algo. No, pues creo que lo ha dicho muy bien. Ese grupo de pacientes justo es el que nos preocupa más, justo la paciente de la pregunta, porque son las que están renuentes a la vacuna y las que son la población que nos ha demostrado que son a las que les va peor en todo esto. Y ahora en Canadá hay un movimiento muy fuerte antivacuna, ¿no? No, nada más Canadá. No, nada más Canadá. Francia. Europa también. Y está inclinado en una posición de la protección de sus derechos como ciudadano, que yo creo que está medio confundido el tema ahí. Me parece una cosa es salud, otra cosa es el derecho de que tengas o no. Y también religiosos, ¿no? En Nueva York ahí había un grupo musulmán, no sé qué. No, también mis paisanos están bravos con ese tipo de cosas, sí. O sea, pero no aquí es aceptan. cuando los derechos individuales acaban cuando beneficia el derecho de la comunidad. Claro. Israel tiene uno de los mejores protocolos de vacunación del mundo, ¿no? Ellos ya están hasta pensando en poner cuartas dosis. Ya le están poniendo. Mayores de 60 años y personal médico tienen aceptado una cuarta dosis. Que eso es algo. Pero tiene otro contexto. Israel. Fuera de Israel es donde está el movimiento, ¿no? No, sí, los ortodoxos en la zona de Nueva York, que son la zona muy... Que son los muy religiosos. Muy religiosos. Fanáticos, bueno, que existen en todos lados del mundo, ¿no? Sí, al hablar de Israel, nos estamos hablando de una población que es totalmente... Que hay
dentro de Israel población árabe, ¿sí? Que hay dentro de Israel población fanática, y fanática extremistas de todas las religiones, no nada más judíos. Entonces, obviamente, pues tenemos formas de pensar muy diferentes. Obviamente, si tú haces un contexto de toda la población como tal, esa es una minoría de población, y de la que estás hablando de Israel es una población mayoritaria. Me refiero más que nada a su sistema de salud, que es muy bueno. Claro, buenísimo. Ahí fueron donde registraron las primeras veces el seguimiento por teléfono de las pruebas de vacunación. O sea, la verdad es que es un buen sistema de salud. Muy buen sistema. A seguir. Y tienen dinero. Lo principal. Pequeña diferencia. Sí. O más bien interés, yo diría. Sí, porque fue Pues Pfizer mira, también. es que Hay mucho dinero también. vamos a hablar de dinero. Tienen dinero, pero dinero Canalizado a donde se debe hacerse. Tienen el contexto y bien canalizado. Y hicieron la Entonces, asociación con Pfizer para que fuera la única vacuna que se pusiera en Israel. Es donde se han tomado mucha evidencia de las complicaciones de la vacuna, de los efectos de la vacuna y de cuánto protege la vacuna. Y el control, Sí. porque fue la primera población que tenían el 80% de la vacunación al poco tiempo, ya estaba. sí, vacunaron muy y rápido, esto está tan Sí. cambiante que, por ejemplo, si tú te pusiste AstraZeneca y luego otra vez AstraZeneca, entonces el voz, todo el mundo decía, no, te tienes que poner AstraZeneca hasta hace poquito, y luego salió de que no, lo que conviene es combinarlo. Bueno, y la Sí. recomendación embarazada es, si el primero fue con AstraZeneca, el segundo hacerlo con AstraZeneca y el tercero cambiarlo a Pfizer o a Pfizer. Moderna, ¿no? Y no Cualquiera nada más de con la esas dos. paciente embarazada, sino Sí, con claro, toda la población, con- pero sí. Pero sí es algo efectivamente, que sería importante que supieran. Así es. Lo que decían ya las mezclas de vacunas, a las combinaciones, creo que parece ser lo más efectivo. Parece ser, todavía no hay estudios bien específicos, ¿no? Sí, Pero ¿no? inicialmente esa pregunta de la combinación de vacunas, yo personalmente se le hice al doctor Moreno y me dijo que no, o sea, hace ya tiempo. Y ya luego salieron Ya de que hagan unos estudios. ya salieron exacto, como todo. Justamente es lo Se va a ir de lo que estamos modificando hablando, que conforme está- vaya la pandemia claro. para bien. Y van a también incrementar las nuevas variantes de virus en las próximas vacunas que nos pongan. O sea, siempre la tecnología y el avance científico es para bien. Claro. Ujú. Pues ahorita está en prueba la vacuna azteca o la Patria. Sí, la Patria. patria. Sí, pero hay chismes que no se produce aquí, Sí. sino que es en España. Sí, por eso oye. Pues es la patria, hombre. Y ahora ya se está peleando con la diplomacia española. A ver Bueno. qué pasa. Mejor la pregunta, Otra pregunta. Venga. para no... Estamos en política ese día. Temas de política, sí, claro. ¿Cómo puedo cuidar a mi hijo para que su sistema cognitivo no se vea afectado ante la situación que vivimos? No le he podido llevar a la guardería y él ya me pide jugar con los niños. ¿Qué puedo hacer? Pues sí es una pregunta algo complicada, la verdad, pero al final del día creo que no dejar de interactuar con ellos, ¿no? Con protección. Exacto, con protección, por ejemplo, si tienen primos, lo mismo, ¿no? O sea, tener las medidas que se necesitan. Al final del día, lo que yo siempre he creído cuando empezó todo este tema de discusión de abrir las escuelas o no, a mí me parecía impresionante cómo estaba abierto todo, el centro comercial, los bares, los restaurantes, y no estaban abiertas las escuelas, ¿no? Entonces, o sea, yo decía, esto es ilógico, porque los niños se están contagiando afuera, no se van a contagiar en el salón de clases, ¿no? Era lo que decía Eugenio ahorita, se están contagiando en las 7 fiestas a las que van, ¿no? Claro. Entonces, si tú lo estás llevando a 7 fiestas, también lo puedes llevar a lo mejor a convivir con sus primos de una manera segura, donde nadie tiene síntomas. Cuidado. Y al final del día también, ahorita hay acceso a mucha información, entonces yo lo que les recomiendo es, o sea, métanse a internet y vean qué debe hacer un niño de 1 año, ¿no? Por ejemplo, cuántas palabras debe decir, cosas así que podemos estar ayudándolos en casa. Claro que no es de la misma manera a lo mejor que una guardería, pero no todos en este momento tienen acceso a ella, a poder trabajar, ¿no? Al mismo tiempo que cuidar a los niños. Entonces, pues nada, simplemente hacer un esfuerzo de qué debería de hacer mi niño a esa edad, ¿no? A la que tiene, y pues intentar con los medios que tenemos en casa Fíjate también. que al respecto, te voy a decir mi experiencia como abuelo. A mis nietas hacían unas burbujas, les llamaban. Y en esas burbujas eran
en la misma escuela agarraba y decía, bueno, en vez de tener un salón con 20 niños, vamos a hacer burbujas de 4, 5, otros 5 y así. Y eso parece ser que dio muy buen resultado. Sí. El gran problema es que son para escuelas muy segmentarias. Si tú lo pones a la población abierta, donde la gente, ¿no? Pues con trabajo se quejan de que no tienen ni agua y que les mandan, dizque una bolsita esta para toda la escuela, obviamente el riesgo de infección ahí es donde la gente llega en transporte público, que pobres niños, o sea, la verdad es que sí es muy diferente ese tipo de y ya escuelas. Lo sometiste a la carga del transporte público, obviamente. Sí. Te voy a contestar algo bien interesante, Jaime. Muchas mamás llegaban muy contentas al consultorio con estos sistemas de burbuja. Se infectaban igual, O sea, no creas que hubo una diferencia significativa, no. Y la otra cosa es que el porcentaje de niños que hacían burbujas en comparación con el porcentaje de niños en las escuelas era ínfimo. No era... Sí entiendo que la estructura funcionaba para la escuela, para cierto sector, pero no era la solución. No era la solución, definitivamente. Obviamente sí estamos lejos de una solución ideal, pero pues las escuelas deben de trabajar con lo que tienen. Están vueltas locas, ¿eh? Te lo digo. Locas. Mi esposa es directora de una preparatoria del Colegio Nuevo Continente y pues hasta la fecha se están volviendo locos. Claro, la carga para los maestros ha sido impresionante. Sí, pero, a ver, aquí a los pediatras, ¿cuál es su comentario? ¿Se deben de abrir? ¿No se deben de abrir las escuelas? Creo que se deben de abrir con cuidados. Esa es la experiencia que se ha visto en dos partes del mundo. Original. Yo tengo un cuadro que no es México. Está a nivel mundial esta pandemia. Entonces México no es el problema. Inciso B. Hay por ahí hasta un par de estudios donde especifican que el foco de infección primero no fue la escuela. Entonces lo que tenemos que hacer es poder tener planes de trabajo independiente de cada escuela. Con factores de higiene. Donde tenemos que favorecer que los chavos vayan, pero no sirve nada que vayan si en casa yo no estoy favoreciendo los cuidados generales y demás. Y de ahí, la otra es, hay escuelas, que no vamos a decir ningún nombre y nada, pero tienen un niño positivo en un salón y cierran salones. Y no va a mejorar esto así. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el chavo también tiene hermanos y también, o sea, no es la escuelas solución. prohíben ir al hermano también. Exactamente. Hasta una prueba negativa. Me queda muy claro que todas las escuelas, ya sean particulares o lo que sea, tienen que tener un protocolo preestablecido. Esa es la idea. Precisamente para no empezar a descubrir el hilo negro y no empezar a dar bandazos a la deriva. La protección es lo que ha demostrado que disminuye las infecciones. General, ¿no? Lo que mencionaba aquí Jaime. O sea, salió un positivo, entonces ya se cerró todo el salón, ya se le prohibió a esta familia, cuando uno es positivo. Hacer una especie de cerco sanitario, vamos, micro. Sí, la idea es difícil poder hacer un contacto general para un país, pero la idea es que cada escuela tenga un protocolo, que se respete el protocolo y con eso nos va a ir mucho mejor. Y lo más importante, no solo el protocolo en la escuela, porque como dice Eugenia, no se contagian en la escuela porque tienen los mejores protocolos, pero... Sí, no se contagian en la escuela, chavos. O sea, la escuela no fue el foco en la mayoría de las veces, no. En la mayoría de las veces, no. No es la escuela. Doctora Ocampo, ¿cuál es su comentario? Lo mismo, yo también creo que abrir las escuelas con protocolos, con buena ventilación, con a lo mejor grupos, cada escuela está haciendo lo que puede, ¿no? Esa es la realidad. Pero sí también mi creencia es que no se están contagiando en la escuela la mayoría de los casos. Entonces les ayuda mucho a los niños ir a la escuela, ¿no? Al la final socialización. Del día, exactamente. El aprendizaje, o sea, lo que estuvieron, yo les voy a decir, experiencia de estar 8 horas, sí. 1 año y medio, a mí que me ha tocado estar en congresos que tienes que darte sentado 8 horas, no puedes hacer. O sea, no puedes hacer. No, incluso los Zooms o webinars a los que yo me metía durante la pandemia, de verdad a la hora yo ya perdía la atención, o sea, yo ya estaba así pajareando y era como, otra vez. Y cuando antes en un congreso personal te puedes estar y platicas y ves si estás las 8 horas ahí.
Claro. Aquí ya te suena el teléfono, estás sentado, estás en tu casa, estás hablando. O sea, la verdad es igual. que no es la atención, No es igual. no es el aprendizaje, que también se ha visto No es muy igual. disminuido Y durante este año y esta medio. Y generación está todos los retrasada. problemas de neurodesarrollo que mencionaba. Parte es el desarrollo de la adolescencia. Estrés. Imagínate, yo doy la materia de técnica quirúrgica. Imagínate que es una materia que es teórico-práctica. Claro. No puede ¿Cómo ser das híbrida. la práctica Bueno. en forma De hecho, en línea? Esto hace un tiempo tomé un webinar con la gente de Boston, del Children's de Boston, cómo iban a hacer incluso para las entrevistas a los nuevos candidatos. Claro. Es decir, los van a hacer por Zoom. Mucho de lo que se ven en esos sitios es, pues obviamente, cómo es la lenguaje actitud, corporal. todas las cosas. La Entonces, entrevista viene desde que la gente viene caminando. claro. Entonces, ¿cómo se iban a evaluar? 2, las técnicas quirúrgicas. En algunos sitios les propusieron quedarse un año más, pero un año más creían que iba a acabar la pandemia y no ha acabado más la pandemia. Ahora, ¿quién paga a esos residentes su aprendizaje un año más? Hay gente que les dicen, ¿te puedes quedar? Pues ya no te puedo pagar porque viene el otro R1. Entonces, sí es Claro, es un desde el trenecito que viene problema, detrás. el problema educativo a todos niveles, incluso profesional y en especial a nosotros como médicos, ha sido un problema muy importante. Incluso webinar de desgaste emocional, de cómo hemos El burnout. el burnout de los médicos. Exacto, que acaban de hablar del Aquí hay un estudio que mañana tengo un webinar del desgaste del American College of Cardiology, el desgaste que se tiene Y de familiar. los médicos. Todos. Sí. ¿Qué comentario te merece esto, doctor Santillán? Y luego el doctor Salazar, por favor. Pues más que nada nos quedamos con la situación de prevención. Yo creo En que este sí. caso, con los niños, con las mujeres embarazadas, más vale tener los cuidados adecuados. Estoy de acuerdo con todos los doctores, igual de que ya se deben de abrir las escuelas para los niños, para el nivel de socialización y neurodesarrollo, y más que nada seguir los cuidados necesarios, porque empiezan los cuidados pues desde casa. Doctor Salazar. Pues sí, yo me quedo con lo mismo, buscar vacunarse con la vacuna que esté disponible en ese momento. Realmente, si se puede elegir, que mejor, pero si no, con la que esté disponible. Nunca va a ser lo mismo no estar vacunado. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que tienen. La que te pongan. Es lo que yo les decía. Oiga, es que póngase la que tenga al alcance, la que puedan ponerle, póngase. Hoy está protegido, mañana veremos qué otra cosa. Exactamente. Totalmente. Sí, y ser coherentes. Hay que tener los cuidados que se tienen en casa afuera, utilizar la mascarilla, gel, lavarse las manos lo más que se pueda. Y pues las repercusiones las veremos no ahorita, sino en unos 10, 15 años, tanto como en parte de salud como en la parte social, ¿no? Y retomando el comentario del doctor Salgado, los contagios no fueron en las escuelas porque las escuelas estaban cerradas. A todos nuestros escuchas, los contagios fueron fuera de las escuelas. Las escuelas estuvieron cerradas más de un año. Los contagios fueron en las 7 visitas, ¿no? Sí, claro. Entonces, Las vacaciones de diciembre. entiéndase que los contagios fueron fuera de las escuelas. Y las escuelas, lo único que pasó en las escuelas es que la mayoría de las escuelas estaban en muy malas condiciones y que las escuelas se deterioraron, sobre todo las escuelas públicas, están en muy mal deterioro, en malas condiciones. Algunas las están rehabilitando, sobre todo las situaciones, las cuestiones sanitarias de las escuelas. Esperemos que tome parte la población de los padres de familia y las mismas escuelas y el gobierno para que estén en mejores condiciones sanitarias para beneficio de los educandos y que regresen a clases es lo mejor para que los niños vayan en condiciones de higiene adecuadas, pero tienen que regresar. Ujú. Que no es la idea de la contaminación, o sea, de la cuestión de la inmunidad en racimo, que no es tampoco una solución, sino que tengan medidas higiénicas adecuadas. Ujú. De acuerdo.
algunas otras preguntas que tengas por ahí, doctor? Sí, claro. Si mi hijo ya tiene asma, ¿cómo puedo darme cuenta si se contagia de COVID? Pues realmente los ataques de asma, por decir así, se desencadenan por alguna infección. Entonces, si él llega a presentar datos de que tiene algún ataque de asma, digamos, siempre debemos sospechar COVID, ¿no? Porque puede ser una de las infecciones que desata el ataque de asma. ¿Deben las embarazadas dar a luz por cesárea si se sospecha o se ha confirmado el COVID? Pues no, el COVID, como lo platicamos, no es indicación de que tenga que ser cesárea, sino la severidad que tenga la paciente en ese momento. Aquí otra pregunta. Si yo quiero vacunar a mi hijo y su papá no, ¿quién tiene el derecho a hacerlo? No. Es algo legal. Sí, las leyes protegen al menor. Así de fácil. Entonces, yo creo que más bien la persona que no quiere hacerlo, que tiene... Que platiquen un profesional que nada de más salud se acerque con para su que médico le y dé... lleguen a un acuerdo. Claro. No se puede hacer nada. Si no, que le pregunten al tenista, ¿no? Sí, claro. Está a punto de sacrificar su carrera por no querer vacunarse. Pero bueno, se respeta, puede ser un tema ideológico, pero yo creo que Sí, se la respeta mala y información ya le costó. nos ayuda. Y le costó mucho. No, pero acaba ayer de dar dijo una que no entrevista quiere vacunarse, así pierda todo lo que pierda. ¿Está bien? Pero sí que ya... Está bien. ¿Qué más? Se respeta su individualidad. Yo los invitaría a que todos nuestros invitados nos dieran un resumen personal Para cerrar. de Primero las damas. por favor, doctora. Pues para mí de todo esto me queda que sigamos cuidando a los niños, que los niños son un grupo vulnerable, son un grupo que no está vacunado ahorita, entonces tenemos que seguir teniendo todas las medidas, no por tener síntomas a lo mejor más leves o por la creencia quiere decir que no se van a complicar. Seguir luchando por la vacunación de los niños aquí en México y cuidar el tema de salud mental en los niños. Y la medicación. Y obviamente no sobremedicar a los niños, o sea, estar seguros que una receta llena no nos va a dar mejores resultados que 1 o 2 medicamentos que necesitamos durante el COVID. Exactamente. Muy bien, muy bien. Martín. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Celia, o sea, existe el COVID en niños, cada vez lo estamos viendo más frecuente. No sabemos todavía si están más expuestos o porque nosotros ya estamos vacunados y ellos no. Que yo lo que me dedico es una complicación grave, tardía, extremadamente rara, que estén al pendiente de fiebres de causas inexplicables, que el niño no lo ven bien, que acudan con su médico y que estén al pendiente de ellos para tratarlo adecuadamente. Y afortunadamente el tratamiento temprano y oportuno de esta enfermedad ha mejorado muchísimo en este conocimiento de 2 años y afortunadamente prácticamente todos ahorita hemos tenido buen resultado a pesar de la gravedad de lo que pueden manifestarse inicialmente. Carlos. Pues yo... Y vacúnense también. Eso sí, exacto. Ese es el mismo punto. No se automediquen bajo ninguna circunstancia. La prevención, la vacunación va a ser lo que nos va a ayudar a poder salir de esto. Y de igual manera lo básico que necesitamos como población es tener educación y salud. Entonces son los 2 puntos en los que se debe concentrar nuestro gobierno para poder avanzar. Yo tengo, antes de pasar contigo, una pregunta. Tú que te dedicas también a la cuestión de infertilidad, ¿ha tenido algún impacto el COVID en estas pacientes que tú ves y que estás tratando por infertilidad, por esterilidad? Sí, sí ha habido asociación, sobre todo en hombres. Una vez al infectarse, sí sabemos que la calidad seminal disminuye en movimiento y en concentración. Nosotros en la clínica somos la única clínica en México que hace lavado para COVID seminal y que nos permite también poder hacer este tipo de tratamientos en este grupo de pacientes. Seminal, para que la gente nos... se da una muestra seminal que podemos utilizar para hacer tratamientos in vitro y poder inyectar los espermatozoides dentro del ovocito. Se prepara esa muestra y por medio de varios medios de cultivo se va lavando. Y lo mismo se puede aplicar en pacientes con hepatitis C, VIH y también ahora lo estamos aplicando en pacientes con COVID. Mira qué interesante. Magnífico. Qué interesante. Pues. Sí. Ya lo saben, si ustedes
tienen algún problema de esterilidad, pues el doctor Muchas gracias. José Carlos. Aquí dice... Ya están saliendo los... Ahorita que mencionó eso, doctor, es que hubo una pregunta, creo que en Instagram, de una persona que decía que si por medio del semen se puede contagiar a una persona con COVID, bueno, en este caso a un bebé, supongo que es lo que... Al bebé no. No, al bebé No, es muy bajo el riesgo, pero pues no, prácticamente eso es nulo. Sí. Que no es una enfermedad de transmisión sexual. Si la carga viral es baja. Sí, la carga viral es baja. Aquí dice que si será necesario pedir la cartilla de vacunación COVID a los candidatos a ocupar algún puesto de trabajo. Eso Pues, es un problema legal. Sí, ya entramos en otro tema. Discriminación. De discriminación. Sí, Y se yo creo supone que todavía no. Para viajar, sí. Sí, nuestro Sí, vecino por del estar norte lo pidiendo. pide. Y para muchos Europa también, o sea, te están pidiendo. Se la están pidiendo. Que es Y todo para un entrar a tema, las- ¿no? Porque a ¿por qué las- nosotros no lo pedimos de la gente que viene para acá y a nosotros sí nos los piden? para Cuestión ir? gubernamental. Claro, totalmente. Sí. Entonces, Y por ejemplo, para entrar a los tribunales, a las oficinas de gobierno, están pidiendo no la cartilla, sino la prueba COVID que sea negativa. si no lo para apruebo, poder por lo entrar. menos que yo en diciembre fui a Estados Unidos y para entrar a un restaurante me pidieron que La carta. que les muestre que sí estoy vacunado. Entonces, de hecho, yo tengo sí, lo tengo en pequeño, pequeño. lo guardo en mi cartera y aquí está. Pues ya puede entrar a usted a este restaurante. Pero depende en Estados Unidos del estado y de cada... California. Sí, porque se regula pero te diferente. vas a un estado republicano y no pide nada, ¿no? O sea, bueno, Y depende de las políticas de cada compañía también eso es. No hay nada generalizado. pero para un restaurante, pero tú llegas aquí a México y no te piden, ¿estás vacunado? ¿Quién sabe? te PCR, ponen el menos. tapete. Te hacen un disparo. Pues sí. Sí, bueno, pero eso ya Es algo... es derecho de De cada quien. los restaurantes, y bueno, dentro de las legislaciones en Estados Unidos se les permitió, pero a partir de el día de ayer en California ya no es obligatorio el uso de los cubrebocas. Así es. Eugenio, para cerrar. Nada, agradecerles como siempre. Yo creo que los invitados de esta mesa el día de hoy, Excelente. excelente. Yo creo Muchas que hubo gracias. muchas dudas que se pudieron resolver a la gente que hizo el favor de marcarnos. Y bueno, yo siempre concluyo con ténganle confianza a su médico, acérquense con su médico cuando tengan alguna duda. Este es un tema que todavía sigue nuevo, todavía vamos a Y va aprender a dar mucho. para más, ¿eh? Vamos a aprender mucho. Vamos a Entonces, seguir aprendiendo. Así es. acérquense a su médico para poder aclarar su mejor duda. Pues muchas gracias a la doctora Celia Ocampo, Gracias a ustedes por la invitación. al doctor Martín Yo creo que Garrido. las preguntas que todavía quedaron se las Sí, pasamos a se los las doctores. pasamos. Y Muchas gracias, doctor Eugenio Jaime, por la invitación. A Y todos. también al doctor José Carlos Salazar Muchas gracias. y a Eugenio Salgado, al doctor Eugenio Salgado y a mis compañeros, al doctor Kleiman y al doctor Santillán. Pues por Sus datos los estamos pasando en sus la datos parte de ustedes estuvieron saliendo en Muchas pantalla, gracias. donde los pueden contactar, los datos que le pasaron a nuestra productora. no preguntaron que cuándo sale por el pan. Canta la Siempre- doctora, la doctora. ¿Cuándo sale? Muy guapa. ¿Cuándo sale por el pan? ¿A qué hora sale por el Sí, pan? Digo, pero no Y- sé si lo quieran comentar, pero ya han pasado. han estado saliendo los datos de los doctores Si en quieres- donde los pueden localizar. Si quieres, a ver, Pero, doctora, ¿nos puede ¿qué decir le- dónde? Bueno, Eugenio y yo somos parte de la unidad de pediatría. Nuestras redes sociales son @unidad de pediatría MEX. Ahí estamos, o la página de internet que es www.unidaddepediatria.com.mx. Entonces, cualquiera de esos dos, ahí tenemos mucha información, no solo sobre COVID, sino sobre muchas otras cosas. Entonces, toda la información de pediatría, si gustan acercarse a nosotros, también ahí están
todos los datos de los consultorios. Es la unidad de pediatría aquí del Hospital Español, o así es la página. Son 2 sedes, Hospital Español, Hospital Ángeles Lomas. Yo me encuentro en la clínica de reproducción en Isparrep, aquí del hospital, y en Instagram me encuentro como DRJC Salazar, y los teléfonos del consultorio son 55 26 24 09 84. Doctor Garrido. Yo estoy en el Ángeles de las Lomas, en el consultorio 55 52 47 05 89, y en el Centro Médico ABC Santa Fe, el teléfono es 55 16 64 72 27 para cualquier duda. ¿Tienes alguna página? No, ok. No tengo tiempo. Pues. No, porque además eres asesor en varias instituciones, ¿no? Y en varias asociaciones. Y especialista en síndrome de Kawasaki, cardiólogo pediatra y especialista en ecocardiografía, ¿no? Pues no me queda más que agradecerles que hayan estado aquí, y al doctor Eugenio que mucho gusto. se ha hecho favor de contactarlos, y a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos, a nuestra productora Sai, Alejandro, y a mis compañeros de conducción. Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias a todos por estar con nosotros, y esperamos que en una próxima ocasión vuelvan a estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75 o visita www.zrproducciones.com.mx. Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web. ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? Contáctanos, te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx. WhatsApp y Telegram 55 12 42 35 75. Síguenos en Facebook como @ZRProduccionesMX, Instagram, YouTube y TikTok como @ZRProducciones. Sé parte del mundo digital.